Hola, muy buenas noches. Gracias por seguir conectados con la iglesia. Gracias por estar conectados con la palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Josué. Hace 8 días vimos que empezó la repartición de la tierra al pueblo de Israel. Ya vimos a qué tribus le tocaron y hoy vamos a continuar con esa misma distribución de las tierras. Así que vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda bendecir en esta noche. Señor, gracias porque tu palabra dice que es vida. Y Señor, nosotros queremos vida, necesitamos vida. Sopla tu aliento de vida sobre de nosotros y vivifícanos con tu poder, con tu bendición y con tu justicia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 18. Y vamos a leer los 7 versículos, que es donde está la base principal de la enseñanza. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, e erigió allí el tabernáculo de reunión, después de que la tierra fue sometida. Pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales no había sido repartida su posición. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que Dios les ha dado a nuestros padres? Señalar 3 varones de cada tribu para que yo los envíe. Y he aquí que se levantarán y recorrerán la tierra y la describirán conforme a su heredad y se volverán a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedó en el territorio sur y la casa de José en el suyo al norte. Y vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traerán la descripción aquí, y yo les echaré suertes delante del Señor nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tendrán. Pero los levitas ninguna parte tendrán entre vosotros, porque el sacerdocio es de Dios. Él es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manases ya recibieron su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Dios. Bueno, la pregunta es aquí: ¿por qué tanto tiempo pasó el pueblo de Israel sin establecer el tabernáculo? Primera, recordemos que fue lucha tras lucha, batalla, ciudades conquistadas, batallas, pecados que se cometieron, reprensiones, y todo esto lleva un largo tiempo. Entonces es por esa la razón que después de mucho tiempo y ya establecidas las tierras, como lo dice, ya sometida la tierra, ya sometida, ya habían conquistado parte de todo el territorio prometido de parte de Dios para el pueblo de Israel. Entonces es la distribución, y ahí es donde se levanta José, la tierra en donde está sitiado el tabernáculo es Silo. Y vamos a ver primeramente qué significa Silo. Silo significa tranquilidad. Silo es la ciudad en donde también vive Josué, que es el que está gobernando, el líder. Está muy cerca del tabernáculo. La ciudad de Silo se encuentra en la parte central de todo lo que es Israel, y eso era importante para que todos pudieran tener acceso de una manera rápida en cuanto a cuestión logística, en cuanto a cuestión geografía, para que se pudieran reunir. Pero aquí dice la primera parte: y toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Silo es tranquilidad. Jueces 21:19 dice: ahora bien, dijeron, he aquí que cada año hay fiesta solemne al Señor en Silo, que está al norte de Betel, al oriente del camino que sube de Betel, y Siquem al sur de Lebona. Entonces vemos que las ciudades que tiene al norte, al oriente, al sur, que es Betel, Siquem, Lebona,
Y esta es la parte donde se encuentra sitiado Silo. Silo también es una parte donde Jacob bendijo proféticamente a sus hijos. Lo podemos ver en el libro de Génesis 49:10. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre de sus pies, hasta que venga a Silo. Y aquí se congregarán los pueblos. Entonces, de alguna forma, todavía tenían que pasar el proceso de bajar, de salir de Egipto, de ir hacia el desierto, ir en pos de la tierra para que pudieran conquistarla. Pero aquí ya había una profecía de parte de Jacob hacia sus hijos, que les sería dado Silo. Y bueno, aquí lo vemos cumplidas la promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel. Silo también tiene que ver con un lugar de adoración, de sacrificio, y es donde podemos ver un poquito la historia que está en el libro de Samuel 1, Samuel 1 del 1 al 3. Dice: hubo un varón de Ramatiam, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, que Jeroam, y era hijo de Jeroam, Hilo, de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, Efrateo. Y este hombre tenía dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el nombre de la otra era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Silo lo vemos a través de la historia de Samuel, que era un lugar donde todo el pueblo, donde toda la historia de jueces, donde toda la historia de Samuel, vemos hasta ahí que ellos se reunían, porque era el lugar donde se reunían para adorar, para ofrecer sacrificios hacia el Señor. Silo fue destruido después por el pecado del pecado de los hijos de Elí. Ellos cometieron pecados muy vergonzosos, ellos cometieron pecados muy inusuales, y entonces lo vemos en el libro de Samuel, en el libro de Salmos 78, 60. Y ahí dice una parte muy importante, dice: dejó por lo tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio y su gloria en mano del enemigo. Entregó también a su pueblo a espada y lo hirió y se irritó contra de él. Toda esta historia la podemos encontrar en el primer libro de Samuel, cuando los hijos de Elí empezaron a cometer pecados, empezaron a desvirtuar lo que era la enseñanza, se dormían con las mujeres ajenas y bueno, hacían muchas cosas que no eran lícitas para el sacerdocio, y esa fue la razón de la cual Dios se molestó. Esta es la parte histórica que tiene que ver con lo que es Silo, su ubicación, la zona geográfica, y bueno, tanto cómo empezó cuando levantaron el tabernáculo hasta cuando de ahí, por causa de Saúl, los filisteos tomaron el arca del pacto. Pero bueno, vamos a seguir continuando, y dice que hicieron el tabernáculo. El pueblo de Israel era muy importante para ellos, para que ellos pudieran reunirse. Todos hemos estudiado, hemos escuchado una parte del tabernáculo. Dice el versículo 1, dice: erigieron el tabernáculo de reunión. Pongamos atención como dice el tabernáculo. También significa la tienda de congregación, la tienda para reunirnos. Encontramos muchos aspectos en lo que es el tabernáculo. Sabemos, hemos estudiado a través de la Biblia cuáles eran sus medidas, quién lo hizo, cuáles eran sus funciones de cada una de las áreas, sus materiales, quién trabajó en ellos, cuáles eran los utensilios que estaban en cada una de las áreas. Y aquí vemos que el altar tiene dos puntos importantes a los cuales yo quiero resaltar. Quiero resaltar la parte del sacrificio.
el altar del sacrificio, que era donde se sacrificaba el cordero, un cordero limpio y perfecto que lo examinaban los sacerdotes, y su sangre era derramada para cubrir el pecado. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado, y casi todo, no era del todo. ¿Por qué? Porque era a través de la sangre de un animal. Dice, y casi todo era purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no puede haber remisión. Entonces, es decir, que fue muy importante para el pueblo de Israel que levantaran el tabernáculo para que pudieran hacer una vez más un sacrificio por todos los pecados, que una vez levantaran el tabernáculo para poder restablecer los pactos que había hecho con ellos, y que de esa manera pudiera haber comunión con Dios. La segunda parte, o el segundo punto que hay que resaltar, que estaba en el tabernáculo, dice el arca del cofre. Esto es el arca del pacto. En el lugar santísimo se encontraba el arca. Era un cofre que tenía una tapa y que se llamaba propiciatorio, y que tenía dos querubines de frente entre sí. Lo podemos encontrar como de referencia en Éxodo 25:22. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mandare lo dirás a los hijos de Israel. Esa era una parte muy importante para del tabernáculo. ¿Por qué? Porque era en donde se iba a manifestar Dios, era donde iba a hablar con el sacerdote, era donde iba a tener comunión con el sacerdote. Entonces, esa parte era la parte importante. Todo era importante del tabernáculo, cada parte, cada lugar, cada piel, todo eso era de bendición. Pero yo considero que la parte importante de la tienda era el propiciatorio, porque ahí era donde Dios los iba a hablar con todos los sacerdotes. Pongamos atención en esta palabra cuando les dice Josué a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes? Esta palabra en hebreo significa perezosos, pasivos. Significa que no estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. Entonces ellos llegaron a un punto de confort, estando ahí en medio, alrededor del tabernáculo. Ellos estaban en un punto cómodo y lo que no querían. Pero Josué les dijo: ¿hasta cuándo será negligente? Dejen de ser flojos, dejen de estar de perezosos y vayan a tomar. Y entonces encontramos una serie de ordenanzas en estos versículos. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que Dios les ha dado a nuestros padres? Y miren todo cómo está en puras ordenanzas. Señalen a 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, para que se levanten, verbos, y corran en la tierra y describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Entonces vemos que son pura serie de mandatos ahí para que el pueblo pudiera ir. Y así lo hicieron estos jóvenes para que pudieran ir a recorrer la tierra. En el verso 7 dice que los levitas y los sacerdotes no tenían heredad. Los levitas era una tribu a la cual no le tocó nada literal en cuanto a heredad. ¿Por qué? Porque el servicio, los levitas lo que tenían que hacer era un servicio, vamos a decirlo así, exclusivo, de tiempo completo. Ellos no se tenían que enrolar con otros tipos de actividades para que no descuidaran el trabajo que Dios les había encomendado a toda la tribu de Leví y a los sacerdotes. Entonces ellos se dedicaban de tiempo completo. Ellos eran los que se encargaban de desarmar el tabernáculo. Ellos se encargaban de llevarlo, solamente ellos, no había más gente que pudiera participar. Y ellos se encargaban de levantarlo una vez más.
Y todo esto tenía sus características, tenía sus indicaciones. No era cualquier persona al que se pudiera meter, que se quisiera involucrar en esta actividad. Era gente mayor de 20 años, menor de 40 años, y eso era la función que tenían que hacer. Deuteronomio 10:8 dice: en aquel tiempo apartó el Señor la tribu de Leví para que le sirviera. Apartó para que llevase el arca del pacto, para que estuviese delante del Señor y servirle, y para bendecir su nombre hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hoy, 27 de mayo 2020, hasta el día de hoy, dice, hasta el día de hoy. ¿Cuál era la función del sacerdocio? La función del sacerdocio solamente era servir, servir y servir. Qué bendición para la tribu de Leví servir. Su servicio era extraordinario. Entonces, eso es lo que encontramos en la parte de los levitas. ¿Quién sostenía a los levitas? Dios dice que cuando ellos, todo el pueblo hacía sacrificio, lo que se le tenía que ofrecer a Dios era de lo mejor, lo selecto, lo de primera, y eso lo tenían que compartir después con los levitas y con el pueblo. Entonces dice, este será, Deuteronomio 18:3, este será el derecho del sacerdote de parte del pueblo. De los que ofrecen sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cujar, las primicias del grano de tu vino, de tu aceite, y las primicias de la lana de la oveja las darás. Todo esto es lo que vivían ellos. La tribu de Leví no tenía trabajo, no tenía otra manera de sostenerse, pero es, como dice Malaquías, de los diezmos, de todo lo que traían ellos, de todo lo que ellos traían, para que pudieran darle y poder sostener los levitas a sus familias y a cada uno de sus familiares. Esta es la función que los levitas hacían hasta el día de hoy. Vemos esta historia, escuchamos lo que es el tabernáculo, la función del sacerdote. Vemos cuál era el propósito del tabernáculo, reunirnos. Cuál era la función de los sacerdotes, servir. Ellos no tenían ninguna heredad. Y también vemos una palabra que es muy importante. La palabra cuando Josué les dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¿Hasta cuándo estarán de perezosos? Ahora, esta es la situación. ¿Cómo podemos nosotros aplicar estos principios para nuestra vida? Es un libro histórico lo que acabamos de leer, de estudiar un poco, pero ¿cómo lo podemos nosotros aplicar a nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar toda esta enseñanza, usted, yo, cada uno de los que estamos escuchando la palabra de Dios? Me gustaría que empezáramos por el libro de Hebreos 10:25. El libro de Hebreos dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Bueno, el pueblo de Israel fue congregado, el pueblo de Israel tenía sacerdotes. Ese era todo el objetivo: reunirnos y ministrar, reunirnos, servirnos. En este versículo encontramos dos grupos de personas. El primero, que dice dejando. La palabra en hebreo es literalmente eso: dejar atrás, desertar y desamparar. Pero el segundo grupo dice exhortándonos. Ahí vemos un mandamiento de parte de Dios para nuestras vidas, exhortándonos. Vamos a exhortarnos. Entonces, la palabra en hebreo aquí es tiene que ver con reunión cristiana para adorar, reunir juntos, reunir juntamente. Me gustaría hacer una pregunta. ¿En qué grupo de estas dos personas, de este versículo o de este versículo nos encontramos? ¿Dejándonos de reunir o exhortándonos?
Dejándonos de reunir, Hebreos 5:11 dice: acercaos, acerca de esto tenemos mucho que decir, poco de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír la palabra. Es decir, mire, ¿cuánto tiempo dejamos de oír la palabra? Ese es el primer principio de la enseñanza de esto, que cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, cuando dejamos de escuchar su consejo, cuando dejamos de congregarnos, cuando abandonamos la fe, cuando la desamparamos, nosotros estamos en un problema que se llama desánimo, y por eso esa parte tiene que ver con la inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque dice que nos hicimos tardos para oír la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra de Dios, pues nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Proverbios 3:17 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. El dejarnos de congregar es la primera luz de alerta para que empecemos a dejar de reunirnos, de congregarnos. Así que no nos dejemos de congregar, no nos dejemos de asistir, no dejemos de alimentar la fe, no dejemos de exhortarnos. El segundo grupo tiene que ver con algo que también es muy importante, que dice congregarnos. Josué levantó el tabernáculo y reunió, congregó para adorar. Ese es el propósito de nuestra reunión. Nosotros nos reunimos no por religiosidad, no por costumbre, no porque no tengamos que hacer ese día de la reunión, no, nos reunimos porque queremos ser exhortados. Y mire, el sacerdocio, esa era su función, servir. Toquemos puntos muy importantes de la función del sacerdocio: servir. ¿En qué? En todo. Todos tenemos que servir, y mucho más hoy día, que el servirnos es unos a otros. Todo gira alrededor de nosotros cuando nos reunimos para alabar a Dios, para bendecirlos. Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros. Ahí está el servicio, unos con otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Podemos amar? Sí. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios, pero el servicio la atención está en servirnos, en amarnos. ¿Y cómo nos debemos de amar? Pues como Dios nos ha amado a nosotros. De esa es la misma manera. Por eso dice: como Dios manda, como Dios ordena. Todo gira alrededor del servicio. El sacerdote tiene que servir. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros. Otra vez, unos a otros. Yo con mi prójimo, yo con el que está a mi izquierda, yo con el que está a mi derecha, con el que está enfrente, con el que está atrás. Con ellos nos tenemos que soportar. Y vaya, pues la iglesia no es el lugar donde todo es amor. También habemos gentes difíciles que nos cuesta ser agradables, o que nos cuesta trabajo caerle bien a alguien. Pero dice: soportándonos unos a otros. Y después dice: perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, otra vez contra mi prójimo, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo. ¿Quiénes? Nosotros tenemos que soportarnos, nosotros tenemos que perdonar, nosotros tenemos que amar. ¿Por qué es la importancia de reunirnos? Para podernos soportar, para podernos amar, para podernos perdonar. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animaos. Para eso nos reunimos, para animarnos unos a otros, edificándonos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, hasta aquí está diciendo Pablo, está diciendo: síganse animando, síganse edificando como lo han venido a hacer, lo han venido haciendo.
Eso está bien, eso es correcto, ese es el propósito, ese es el objetivo de la reunión, animarnos, edificarnos. Hebreos 3:13, antes exhortándonos, una vez más, exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice, hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortándonos. Esto es demasiado importante, mi hermano. Esta es la razón de hay que reunirnos. No hay que dejarnos de congregar, porque si no nos vamos a poder endurecer el corazón y seremos engañados. Ahí es cuando a veces las cosas cambian, cuando cambiamos las actividades. Las secundarias pasan a ser de primera necesidad y la primera necesidad pasa a ser de segundo grado, y a veces así le hacemos a la reunión. Así a veces dejamos la reunión para segundo y segundo grado, segundo término, si nos da tiempo la actividad, si podemos, si no tenemos otro compromiso, y la reunión entre los cristianos queda en segundo grado. Por eso dice exhortándonos cada día, exhortándonos. Santiago 5:16, confesaos nuestras ofensas unos con otros y orar. No nada más queda en yo te dije, tú me dijiste, nos ofendimos, nos insultamos, dice, sino orar. Esa es la restauración, ese es todo el objetivo de la reunión, que podamos reunirnos para ser sanados, como dice aquí. Confesaos nuestras ofensas unos a otros y orar, ministrale, sírvele unos por otros para que seamos sanados. El término del versículo, la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque tu oración, mi oración, va limpia delante de Dios. Mi sacrificio de mis labios, fruto de labios que confiesan su nombre, está siendo elevada como un olor grato. ¿Por qué? Porque no lleva ninguna ofensa hacia quien es mi prójimo. Gálatas 5:16 dice, la segunda parte del versículo dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué importante es esto. La función del sacerdote en los días de Josué tenía que ver con servir desde la mañana hasta en la noche en diferentes actividades. Y aquí Dios nos está diciendo que nosotros somos sacerdotes, que somos una nación santa y que tenemos que servir, pero no solamente servir en la iglesia, todo tiene que ver con nuestro prójimo. Podemos servir también en nuestra sociedad, podemos servir en nuestra casa, podemos servir en nuestro hogar, podemos servir en nuestro matrimonio, podemos servir en el trabajo, podemos servir en la escuela, podemos servir en cada una de las áreas donde nos desarrollemos, donde nos desenvolvamos, podemos servir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa capacidad de ser útiles, y todo lo que Dios ha limpiado, todo lo que Dios ha rescatado, lo ha rescatado para que pueda servirle, darle gloria y honra a Él. ¿Qué bendición es la de servicio? El servicio tiene que ser de una manera agradecida para con Dios, tiene que ser de una manera limpia para con el prójimo, tiene que ser de una manera de bendición. Ese es todo el objetivo del cual nos tenemos que reunir. Y mire lo extraordinario de todo esto. El Señor Jesús pone una enseñanza que no a todos nos gusta, que no a todos nos parece, pero Él dice, mas entre vosotros no será así. Es decir, cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra forma de ver las cosas, porque las cosas que Dios está hablando no serán de esa manera, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, que sea nuestro servidor. Es decir, el servicio te da grandeza, y más cuando lo haces para con Dios. ¿Por qué? Porque Proverbios dice que Él bendice con honra, que Él bendice con bendición a todo aquel que le honra a Él primeramente. Entonces, ¿cuál es mi función como sacerdote mía? ¿Cuál es la función como sacerdote tuya? Servir.
servir. ¿En dónde? En donde Dios te ha puesto. ¿Cuáles son tus talentos y los dones que Dios te ha dado? Son para servir, no para que los guardes, no para que los escondas. Tienes un talento, Dios te ha dado una capacidad y tienes que desarrollarla. ¿En dónde? En la iglesia, en la congregación. La tienes que desarrollar en donde estés. Pero el propósito de todo esto que estamos hablando de la palabra de Dios es unos con otros, con nuestro prójimo, unos con otros, con nuestros menores, con nuestros mayores. Servirles es una gran bendición. Y si buscamos a un servidor de mayor ejemplo, es el Señor Jesús, del cual aprendemos y su enseñanza nos enriquece, nos capacita. Por eso, hermano, Dios nos ha dado promesas. Y como dice, algunos tienen por tardanza sus promesas, pero Dios es fiel y verdadero y Él las cumplirá a su tiempo. Dios nos ha dado promesas. No seamos como el pueblo de Israel, que quedemos de una manera negligente, pasiva, con chudez, perdón por la palabra, con pereza. Pero saben que Dios nos ha dicho, congréguense. Y hay veces que no nos congregamos por pereza, por flojera. La última parte del versículo dice, cuanto veáis que aquel día se acerca. Esa es la promesa, ese es el propósito. El día se acerca, que el día que se acerca estemos listos, que estemos trabajando, que estemos ocupados, que seamos personas como aquellas vírgenes que estaban con la lámpara encendida, despiertas, esperando al novio. Ese día vendrá y entonces solamente queda decir de qué lado estamos, de los que han dejado o de los que exhortamos. Exhortar, servir implica mucho, implica tiempo, implica recursos económicos, implica distancias, implica mucho de nuestra fuerza física a veces, implica también de nuestra fuerza emocional, de nuestro tiempo de sacrificar y pasar tiempo con nuestra familia o descanso o un momento de poder ver la tele o otra actividad de recreo que podamos tener, pero cuando tenemos que ocuparla para exhortar es una gran bendición, es una gran inversión lo que estamos haciendo. Por eso, ¿por qué es importante reunirnos? Porque es servirnos unos a otros. El servicio nos engrandece delante de Dios, no delante del hombre, delante de Dios, porque Él fue el que nos llamó y a Él le vamos a dar cuenta de lo que Dios nos ha dado. Por eso, retomando y para terminar el versículo 5, por cual no habéis hecho tardos para oír. No nos hagamos tardo a lo que Dios nos está llamando. Ya vamos a acabar esta cuarentena, ya vamos a salir de este tiempo de estar encerrados en nuestras casas y en nuestros hogares. Ya tendremos tiempo de reunirnos. El día que tengamos el tiempo de reunirnos, que podamos venir con gozo, con alegría, con entusiasmo, con vigor, con el deseo de alabar, de bendecir todos juntos con los instrumentos. ¡Qué bendición! Algo que pasaba en el pueblo de Israel junto con los levitas era muy interesante. Ellos ministraban todo el tiempo, las 24 horas, una hora, el grande y el pequeño, como lo dice ahí el libro de las Crónicas, se juntaban y por horas iban ministrando cada momento, cada tiempo al Señor. Que nosotros cuando nos reunamos, el día que nos tengamos que reunir de una manera literal y física aquí en la congregación, que podamos venir con ese entusiasmo, que no seamos apáticos, que no seamos que no nos desanimemos, que no echemos en saco vacío, en saco roto la enseñanza que el día de hoy hemos escuchado. Quiero darte las gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, que este mensaje te haya podido ayudar para tu vida. Así que solamente en reverencia y respeto a Dios, oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque el servir, Señor, nos bendice también a nosotros. Gracias te damos, Señor, porque todo tiene que ver con nuestro prójimo. Todo tiene que ver entre nosotros. Amarnos, soportarnos, perdonándonos, ayudándonos, orando unos por otros, sanando nuestras relaciones interpersonales, para que nuestra oración tenga poder y nuestra oración pueda mucho, porque así lo dice tu palabra. La oración del justo
puede mucho. Que la oración que levantemos cada día pueda hacer mucho por aquellos que nos escuchan. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén.